Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satar Hat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, ustedes tienen la palabra. Adelante, por si quieren preguntar o compartir. Sí, adelante, Gisela. Maestro, buenos días a todos. Una pregunta. La oración al Demiurgo, ¿qué nos pudiera hablar sobre el Demiurgo? Y en el altar, ¿se encuentra representado el Demiurgo? ¿Será? No, no hay representación aquí. ¿No hay? Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos podría platicar sobre el Demiurgo? Sí, voy a compartir algo de lo que he investigado. Había dentro de la línea gnóstica copta de Egipto, apareció como el año 100 más o menos después de Cristo, un afamado o predicador llamado Valentín, que hacía una combinación entre esta mística de las serpientes, de los impulsos de la vida y la configuración de la creación de todo lo posible. Había grandes preguntas de por qué en la obra divina había mal y bien. Entonces, ¿quién era el padre del mal? Si todos veníamos de un solo padre. Cuestiones de ese tipo muy profundas, de tipo teológico. Y combinando varias cosas, Valentín pudo hacer una configuración. Había un reconocimiento muy antiguo en el Egipto que se llamaba Abraxas, que era la fuente de los impulsos de la vida. Y de ahí se derivó hacia Demiurgo, que es la obra divina. Demiurgo. Ergos habla de obra. Demiurgo. Demiurge. Y él integró y dijo, no, la fuente de todo lo posible, Dios, es infinito y absoluto, es uno, no hay bien ni mal. Pero de esa fuente hay una inteligencia llamada Demiurgo, que cuando ve en la realidad, se refleja en la realidad, se produce el bien y el mal, la luz y la sombra. Entonces Dios no es bueno ni malo, pero el hacedor de la obra
tiene que usar la polaridad, la sombra y la luz para generar todo lo posible, en la realidad, pero en la verdad es uno. Fue una solución que no tenían en su tiempo, que les generaba mucho conflicto. ¿De dónde nació el mal? Claro, el cristianismo se había ligado con grandes pensamientos de la zona del zoroastrianas, persas, donde viene el mito de Luzbel, la caída. Pero ¿de dónde le nació la sombra a Luzbel? Sigue siendo la pregunta. ¿Y dónde queda Dios si Dios entonces también hace el mal? Entonces, lo solucionó Valentín creando esta figura que genera toda la obra universal a base de la polaridad. A veces se le pinta con el torso para arriba, del corazón para arriba, aquí, como un soldado, tiene casco, pero abajo de él, en vez de piernas, zona genital, tiene dos serpientes, una negra, una blanca, una oscura y una clara. Esto está tomado de lo que les mencionaba de Abraxas. Esta corriente explicaba lo que la teología o los primeros cristianos no podían explicar. ¿De dónde nació el mal y el bien? Porque este es dual. Se recuerden que los egipcios siempre manejaron el concepto del entrelazamiento de las dos serpientes, y a lo mejor es mucho antes que ellos, por impulsos de la vida, porque son la sabiduría de la tierra, las serpientes. Esta corriente de pensamiento de los valentinianos, basado en las propuestas de Valentín, pero que tomaba toda la línea gnóstica egipcia antigua, ¿m? Más que el origen en los griegos es egipcio, no es el demiurgo de Platón, es el que viene del Egipto. Era un tema muy teológico, más que filosófico. El demiurgo griego es filosófico, el demiurgo es egipcio, es teológico. Esta gran corriente, y hay mapas, si ustedes los pueden consultar, de los valentinianos, llegó a las Galias, al norte de Francia y al norte de España, donde vivían los celtas. Y estos conceptos gnósticos les ayudó a comprender el origen de la vida y su relación en la realidad, y fue muy aceptado, no como el cristianismo original, sino como un cristianismo reformado, integrado con los grandes preceptos de formación universal. Entonces, en concreto, demiurgo se refiere al artesano, al que con los materiales genera la vida. Es la inteligencia constructora. Se refiere al constructor cuando nos referimos a demiurgo. ¿El constructor de qué? De la obra universal. ¿Y qué es el constructor de la obra universal? Pues la polaridad. Pero arriba una inteligencia y un propósito, el soldado. Y abajo dos grandes impulsos, uno blanco y uno negro. No se aleja esto de la gran visualización del pórtico, de la unidad y la dualidad que genera la realidad.
Nosotros hemos heredado una oración hermosísima, inspirada, la oración al Demiurgo, porque se refiere a esa contraste y dualidad de la creación universal y cómo más allá del sonido o el trueno está ahí, y más allá de la luz y de la oscuridad está ahí, de su voz o su silencio siempre está presente, creando y recreando la obra, porque él le toca ser el hacedor, el constructor, el que tiene el oficio de unir las dualidades en la gran obra, producir la obra. Más o menos por ahí es algo de lo que hay mucho más, pero de lo que yo investigué en su tiempo. Porque el maestre dice, no es el demiurgo de Platón, de los griegos, y el demiurgo, entonces empecé a investigar por otros lados, y de Abraxas, que es el huevo original. Abraxas es el cero, de ahí viene el concepto del cero. El cero no es ausencia de números, es la fuente de todos los números, es el huevo. Es el generador de todos los números, de toda la progresión, continuidad de la vida. Es un concepto muy avanzado el cero, porque en la realidad pues no está el cero, pero es de donde viene toda la realidad. Y lo pusieron como un huevito, más que un círculo, un huevito, por esa concepción de que cuando aparece lo que se ha gestado desde lo más profundo, de lo inmanifestado, aparece. Entonces, pues sí, hay referencias a esta visión. No es una adoración al demiurgo, es una comprensión de las funciones y trabajo que hace el demiurgo, que es el diferente. Y a eso se le llama demiurgo. Pero no es exactamente el mismo concepto de Dios. Dios está más allá de eso. Y Valentín lo supo diferenciar. La parte esencial absoluta y la parte sustancial, dual y polar. ¿Algo más que alguien quisiera preguntar? La comprensión cada quien se la gana. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, Y maestro, mire, la palabra lucantropía, ¿qué quiere decir? Cantropía, no sé. Lucantropía. No, ni idea, la primera vez que lo escucho. Ah, bueno, pues sí, Le preguntamos aquí a alguien que sepa. Vamos a ver que nos chismee un poquito. Lucantropía. tropía. Tropía es el acto. Lucantropía, trastorno mental en que el enfermo se cree transformado en lobo. Ah, caramba. Esa es licantropía. Es licantropía lo que he encontrado, no lucantropía. Entonces, cuando alguien se convierte en el hombre lobo con la luna llena, según los leyendas y mitos y miedos de la gente, eso le llaman licantropía. No sé por qué lican, porque el lobo es lupus en latín, pero bueno, es lo que más le puedo decir porque lucantropía no aparece en el internet. Licantropía sí. Cuidado que se nos convierta en lobo, don Antonio, tengan cuidado. No, no,
Ok, gracias. Gracias, maestro. El idioma castellano tiene, por sus orígenes etimológicos, miles y miles de palabras que no usamos. ¿Alguien más? Se consideran entre los 3 primeros idiomas mundiales con más eh, palabras, más lenguaje, para definir cosas, eventos. ¿Alguien más? Esa palabra se manifiesta un poco buscar, dijéramos, filantropía, que también podría ser conectado con eso. Es la acción de dar a quien consideras tu filio, filantropía, a tu hermano, a tu amigo, filios, filantropía. ¿Alguien más? Maestro, buenos días. Sí, Maestro, ¿qué nos puede decir usted sobre las palabras sacramentales? bueno, que tienen una vibración, pero lo que más va a definir en las palabras va a ser la voluntad, la intención. Podemos tener las palabras, pero si no tenemos descubierto en nosotros la intención, podemos hacer un desaguisado. ¿Qué? Desaguisado, que significa una porquería, un enredo, un problema. ¿Y esas palabras al mencionarse tienen algún tipo de vibración, maestro, si son correctas? Sí, pero vuelvo a decir que va a ser más importante la voluntad y la intención de quien las pronuncia. Y muchas veces las personas que andan buscando poder no se dan cuenta que atrapar el poder es muy peligroso. Se acaba uno quemando las manos como la papa caliente. Sí, La maestro. verdadera guía es la impersonalidad, la afirmación profunda en una unidad, no la búsqueda de poder. Esa no es nuestra línea. Ok. Está bien, maestro. Gracias. Y saludos al coach. Saludos a mis hermanos. Gracias. A ver, levántate, Lázaro. Pues puedes tener la palabra, pero ¿quién tiene la convicción y afirmación de unidad de ser uno con, ser uno en, ser uno por? Ahí están las diferencias. ¿Alguien más? Maestro, bueno, me gustaría si pudiera compartirnos algo respecto a Mateo 1. ¿Sí encontraste tus lentes? Mateo 1, ¿y qué dice Mateo 1? No me Pues los, habla como yo de no soy alianza. bíblico para sabérmelo de memoria.
Bueno, habla del linaje y luego habla del anuncio cuando iban a ser el Cristo. El anuncio del ángel a José para que Y por asista. cierto, María y José fueron muy desobedientes, porque le dice que le ponga Emanuel Ajá, sí, justo dice eso. y luego le puso Jesús. Jesús es el nombre iniciático de aquel que va a marcar el sendero, el yeso. Porque no somos, ¿cómo le llamamos? De nuestro nombre simbólico. Ese nombre simbólico. Es el nombre iniciático, yeso, porque tenía de nombre Emanuel. Yeso significa camino, el que iba a marcar el camino, demostrarlo que hay algo más de la enfermedad, la vejez y la muerte. La gran prueba de un ser humano. ¿Todo se acaba aquí o hay algo más? ¿Se acaba con enfermedad y que se pudra toda la carne? ¿Ahí acabamos nosotros o hay algo más? Fue la vida del Buda, la vida del Cristo. Y él sabía que tenía que pasar por ahí. Lo anuncia. Pero hay que saber bien interpretar esto del ángel Gabriel que usted menciona. ¿Quién es Gabriel? ¿Qué significa? Porque fue el mismo que instruyó a Mahoma. Gabriel, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ese nombre o esa función de Gabriel? No cualquier Gabriel que aparezca por ahí, que hay de todo tipo. No. Gabriel, el que a un ángel o función cósmica se le llama así. ¿Y qué significa que la Virgen, siempre madre, no tuvo contacto? Estamos hablando símbolos. Sí, y ahí lo dejo. Pero el nombre público es Emmanuel, pero luego le pusieron, después de los esenios, Yeso. Y luego a San Pablo se le ocurrió unir Jesucristo, Jesús y el Cristo, y creó el personaje de Jesucristo, cuando Cristo es un estado de conciencia, unción en la luz, y Jesús el que marca del camino a esa luz. Y luego al juntarlo se personifica. ¿Sí? ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Sí, Elisa Zapot. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, cuando se dice que la iniciación no se, que uno se tiene que adaptar a la iniciación, no la iniciación a uno, ¿puede ampliar un poquito más, por favor? Las leyes desde el origen del universo pues son las reglas de juego.
Son los parámetros, las variables que sigue la vida. Si nosotros estamos tratando de integrarnos a la vida universal, pues hay que seguirlas en vez de inventarlas. El sentido de la justicia es un poco el corolario de todas estas leyes, porque el balance y la polaridad y todo van hacia eso, como misión. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Si tú mientes, te estás mintiendo a ti mismo, poniéndote una careta, una máscara. No importa si mientes en lo oscurito o en lo clarito, que te vean o no te vean, estás mintiendo. Te estás ocultando, estás generando una sombra dentro de ti. Entonces, hay muchas cosas que se dicen que hacen los maestros, son falsas, no les constan o están muy deformadas. Y eso te va a llevar pues a un camino de... Te vas a perder en el camino. ¿De qué te vas a perder? Pues del verdadero camino. Entonces, la iniciación no es de... Tienes que aprender a hacer lo que debes, no lo que quieres ni lo que puedes, sino lo que debes. Hay una frase muy memorable de don Simón Bolívar que dice, si hay algo por hacer, no se ha hecho nada. No te la des todavía. La vida sigue en ese producir realidad, acá y allá, allá y acá. Y eso genera dinamismo. Y el dinamismo genera posibilidades manifiestas. ¿En eso andamos? No vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla, dijo el Cristo. No viene a cambiar las leyes, viene a que se cumplan. La ley del amor verdadero es cuando la polaridad tiene una conexión muy superior. No abajo, sino arriba. Más allá de las circunstancias. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Pero en eso no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hay mucho que practicar, más que especular con la cabeza. Haz lo correcto, lo justo, sin miedos, sin reservas, porque es lo correcto. Porque lo correcto puede ser bien para todos y ese es lo más correcto, el bien común. ¿Alguien más? Sí, Enar, perdón. Sí, buenos días, maestro. Buenos días.
a todos. Entonces, esa expresión que ha citado usted, no vengo a cambiar la ley, sino a cumplirla, no tiene que ver entonces con el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento es un Es cumplimiento que de... el Nuevo Testamento Él lo testifica con su vida. No son historias, Ujú. son actos. Él nunca niega nada de los mandamientos anteriores, pero explica algunas cosas, por qué en aquel tiempo y por qué ahora así. Dice, esto se los dijo Moisés por la dureza de vuestro corazón, pero un nuevo mandamiento les doy, etcétera, etcétera. Pero el testamento del antiguo, el Antiguo Testamento no es una lucha contra ello. Por qué ha de negarlo? Simplemente le da vida y sentido en una vida de un ser humano hacia la trascender la muerte, la enfermedad. Encuentra en la eternidad. Sí, Elisa Zapot, usted volvió a levantar la mano. Gracias. Maestro, la última vez que lo vi físicamente, hay algo que aprecio, que usted se conserva joven, en su rostro se le ve jovial y a través de las cámaras pues sigo observando lo mismo. Si nos puede decir cómo le hace. No le voy a pasar el nombre de la crema, no se crea. No, pues teniendo, pues yo creo que tengo sentido de vida y creo que todavía tengo muchas cosas que hacer. No estoy acabado, aunque me han querido acabar varios. Sí, han querido desaparecerme, pisotearme, el nombre, la prestigio. No, no, no. Necesitarían visitar que yo me desviara de mi camino, pero he tratado de no desviarme. Pero sí, no tengo tantas arrugas. Sí, a veces hay gente que dice, no, usted tiene el cutis seco, pero pues no tengo arrugas. No sé, no me ocupo de eso tanto. Lo mínimo, sino ser auténticamente un servidor de la vida en la línea que me enseñó mi maestro. Esa es mi ocupación, mi oficio. Si a alguien le puede servir, bien. No tengo intereses de ser famoso, ni pasar a la posteridad, que Javier Ferrara se va a morir. Que lo importante es que mi alma siga en este mismo camino. Y para eso tengo que estar comprometido, consagrado a esto. Pero no lo sé a lo que usted se refiere, a lo mejor usted lo ve con buenos ojos nada más. ¿Alguien más? Hay cosas que uno no se puede hacer, como quitarse barros y poros negros, ¿verdad? Solo cada año, cada 2, 3 años y ya. Una limpieza, pues como limpiarme los dientes. No tiene pisos de vanidad, simplemente de, pues, ser higiénico y quitárselas. Lo que se va incrustando, que no es bueno, los poros y todo eso. Pero no, nada especial. Por vanidad, no.
me fijo más en que esté entusiasmado haciendo lo que hago y sí, sí me entusiasmo. Aquí puede preguntarle a doña Gisela y a veces me veo bailando. Estoy muy contento porque salió algo. Todavía bailo. Y puedo bailar con la más fea y con la más guapa. Las dos. Lo importante es bailar. Bueno, que pasen muy bonito día. Les mando un fuerte abrazo. Dominguito, todavía queda un rato. Disfrútenlo. Así le pusieron, pero es un día especial y diferente. Paz. Pax, Pax, maestro, muchas gracias. por todo, maestro. Pax, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bendiciones. Abrazos. Hasta luego. Buen día para todos.